Muy buenos días a todos. Nuevamente comenzando con la visión de nuestro logo. Para entrar en un tema hoy especialmente importante para mí, como espero que sea para ustedes. Vean pues los árboles, lo oscuro, la dualidad, la separación, y piensen en todo lo que nos hace falta y les hace falta a nuestros enfermos, a las personas a quienes amamos y servimos, como servidores integrales, como sanadores integrales. Y luego vean el sol de en medio, la luz, ese círculo amarillo, con ese sí que afirma la vida, el ser, la salud. Piensen entonces como en un amanecer. Hoy ojalá sintamos que nuevamente ocurre como aquel primer amanecer, cuando Dios, delante de la oscuridad y del vacío, dice: fiat lux, hágase la luz. Y la luz se hace. Y la vivimos, la disfrutamos, nos hace sanos en todos los sentidos, que tiene el potencial de ser. Pero también pensemos delante de las dificultades que atravesamos, delante de nuestro sentirnos como un árbol torcido, seco, enfermo, en oscuridad, o sentimos a nuestro alrededor a los que amamos, nos aman, las cosas, las personas, las situaciones, con obstáculos, con entropía, con dificultad. Pensemos también que así como el hágase la luz ocurre al comienzo de todo, en los primeros versículos de la Biblia, así también hay una promesa y una esperanza al final de la Biblia, en el último libro, en el Apocalipsis, en el último capítulo, el 21, en donde Dios, nosotros en cierto modo en unidad con Él, dice con voz poderosa y amorosa: yo hago nuevas todas las cosas. Después, como la promesa de un despertar, de un amanecer, de un hágase la luz nuevo hoy para nosotros si estamos en medio de las tinieblas, y un hágase la luz constante, permanente y eterno para ofrecer a quienes amamos y servimos. De eso se trata pues hoy. Así que ojalá, viéndolo en nuestro logo, sepamos verlo en esta meditación, que se llama este tema así: pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Vean que ha crecido el sol, se ha agrandado, cubriendo en parte la oscuridad, la soledad, la enfermedad de los dos árboles a un lado. Está el sol en el centro de esta nueva esperanza, de esta nueva promesa, de esta palabra de lo alto que dice, como un hecho que ha de ocurrir o que está ocurriendo: pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y ahí está el texto completo, que también ocurre en el último capítulo del Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Otra vez con un cierre esplendoroso de la vida de Jesús entre nosotros, el gran maestro, el gran sanador, el gran servidor, que después de vivir una vida de salud y de plenitud integral, de Él hacia Él y hacia los demás, habla a sus discípulos, no solo a los 12, no solo a los 72, sino antes de su ascensión, habla a todos los discípulos presentes más allá de 72 y a todos los discípulos futuros, incluidos nosotros. Es para nosotros esta mañana de luz, esta palabra luminosa y poderosa. Es para ti, es para mí y es para ustedes.
Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán los espíritus malos, hablarán en nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno, no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Piensen en esto, sientan esta palabra, decidan que es para ustedes esta palabra. Y vamos a meditarla poco a poco, pero ayudados, como hacemos a veces, de esta otra sabiduría especial que son los arcanos mayores del tarot. Y hoy lo haremos con una lámina especialmente maravillosa, única, especial, pero también difícil, controvertida, en donde cuesta a veces un poco más de trabajo entender de qué se trata o cuál es el mensaje. Seguramente quien no la ha visto antes, pues sí se impacta un poco, le llama la atención, pero pues no sabe qué sentir, si es algo bueno o malo lo que ahí está ocurriendo a este personaje que ahí aparece. Así que aunque sea brevemente, veamos con el pensamiento, con el corazón y con la voluntad, qué significa esto, qué vemos, qué más vemos, qué decidimos ver. Es la lámina 12. El 12 es también un número especial, para que lo tomemos en cuenta. Vemos a un personaje colgado, pero no del cuello, en cierto modo tampoco de los pies, porque el aparente lazo, lo que se sostiene, pues no está alrededor del tobillo, ni de los dos pies ni de uno. Está pues dando la sensación de que tiene que ver ese lazo con su postura, pero al mismo tiempo pareciera que no tendría la fuerza ese lazo para sostener, y que entonces pues diera la impresión de que está como suspendido, pero más por otras fuerzas que las que supusiera ese lazo. Además de que no sé qué es lazo o qué otras cosas sugiere. ¿No da la impresión también como de una mano? Parecen como 5 dedos ahí. Recuerden que hay que ver lejos, alto y profundo, y yo les estoy medio compartiendo las cosas que ahora vienen un poco a mi mente y que tienen que ver con lo que iremos meditando, pero para que ustedes observen y vean que va coincidiendo con lo que ven, sienten y deciden. Y vemos pues 2 especies de árboles también. Acabamos de ver el logo, por eso otra vez con mucha decisión, pues porque muchas de las láminas del tarot, lo hemos visto, presenta también dualidades, y frecuentemente se trata de 2 árboles. En este caso se trata de 2 árboles, no sé si decir mutilados o podados, pero están igual, como secos, como sin ramas y por tanto sin flores y sin frutos. Algo debe significar eso, tal vez como la naturaleza muerta, o caída o enferma, en la que hemos meditado también en muchas ocasiones. Y son 12 las cortaduras, por así decir, y pareciera que sangran. Aquí nos recuerda la savia universal de la vida, que es al mismo tiempo luz, agua y sangre, según meditábamos en la lámina de la estrella, en el arcano del crecimiento y del mundo. Hay heridas en esos árboles, heridas que claman salud y salvación. Hay sangre además que se derrama, y sabemos que la sangre que se derrama también tiene fuerza y tiene fecundidad. Nos hace ver que ese personaje
en los rojos que tiene, que también este personaje comparte esta especie de sangrar, esta especie de parto creativo que hemos visto en el arcano de la Madre y en otras láminas como en la Virgen, en el Papa, en casi todos los personajes centrales del tarot. Vemos que sus piernas están cruzadas en forma de cruz, como sucede en el emperador. La lámina del emperador, si la recuerdan, no está realmente de pie, no está realmente sentado, está en una posición extraña semejante a esta, por lo que ambos arcanos tienen mucho que ver en semejanza. Noten que hay 9 botones y eso de alguna forma nos tiene que señalar la numeración decimal, que es tan importante para nosotros, las 9 unidades, el 9 que para nosotros es tan significativo, aún más que el 7 o el 3 o otros números. Y vean la actitud de este personaje, que no parece sufriente, tampoco parece realmente feliz, es como de paz, como de honda y profunda decisión. Y por supuesto vemos verdes, tanto arriba, en el aparente patíbulo o esa barra transversal de la que cuelga este personaje, como si refiriera que hay vida arriba, hay salud, hay liberación, hay salvación, y también abajo de los árboles, con todo y que están secos, en lugar de señalarnos sus raíces, que también podemos imaginar y lo imaginamos en el logo, vemos en esos 2 verdes debajo de los árboles que no están muertos, no están acabados, están en proceso de renovación. Recuerden lo que hemos empezado a escuchar con voz poderosa y amorosa: yo hago nuevas todas las cosas. Es como esa esperanza, se ve. Esta lámina, cuando uno la va profundizando, irradia también fe, esperanza y amor. Y de alguna forma ya sabemos, aunque nos signifique sentimientos encontrados, contrastados, nos representa a nosotros. Ojalá ya lo primero que vean en cualquiera de las láminas es esta idea que hemos meditado constantemente. No nos habla de una historia ajena, habla de nosotros. Este personaje es lo que hemos sido, lo que somos, lo que seremos o lo que podríamos ser, si así lo recibimos. Si hemos tenido estos sentimientos encontrados, es porque, recuerden, las láminas del tarot nos presentan la luz, igual que nos presentan la oscuridad. Nos presentan el bien, igual que nos presentan el mal. Es decir, las láminas están para verse según está el corazón personal. Si tu corazón está a oscuras, verás oscuridad en esta lámina. Si tu corazón tiene luz, podrás ser capaz de ver la luz de este arcano. Si hay bien en tu alma, verás el bien reflejado y que te enseña esa sabiduría. Y si hay mal, aunque sea entre comillas, no porque lo quieras, simplemente te sucede, podrás también ponerte en actitud de semejanza con ese sufrimiento, con esa soledad, con ese dolor, pero entendiendo que si lo haces es porque vas a encontrar la luz, la paz, la recompensa. Se llama este arcano número 12 el colgado. Y de inmediato hay que afirmar, como acababa diciendo, que el servidor integral es, y sobre todo, si no siente que es, ha de decidir ser el colgado. Digo ahora servidor integral, pero léase para nosotros en este curso de homeopatía, léase sanador integral. Por lo menos para algunos de nosotros aquí presentes. Cada vez soy más consciente de que nuestro proyecto, nuestro curso,
a lo mejor más que de sanadores integrales, debiéramos llamarlo de servidores integrales. Porque tal vez la palabra sanador dice más a la medicina, al ejercicio concreto de la ayuda homeopática. Pero, y quienes están aquí y no sienten que necesiten o quieran ejercer la homeopatía, ejercer la medicina, o no la puedan por las circunstancias que sean, no pueden, no saben, no es su deseo dar globulitos homeopáticos, quedan incluidos, por supuesto, y fuertemente en este curso, porque si bien no ejercerán la medicina, seguro, aún antes de este curso, pero más a partir de este curso, están intentando ejercer el amor y el servicio. Y solo con la palabra servidores integrales, pues englobamos a cualquiera que esté aquí hoy, aun si de repente los ejemplos tengan que ver con la medicina. Recuerden que nunca es así. Hablamos muy frecuente de la medicina, pero luego hablamos también de la tarea de la madre, o del padre, o del hijo, o del amigo, o del luchador social, o del ser espiritual o sacerdote, es decir, en servidores integrales, y eso es de lo que nos habla hoy esta lámina del colgado. Se refiere a todo el que tiene una tarea, una misión y es consciente de ella para servicio y amor de los demás. No lo mencioné hace un momento, pero ahora lo digo para ver si coincide con su propia sensación. Da pues la impresión de que este personaje está como suspendido, es decir, como en medio, como si flotara, porque se ve que realmente no hay otra explicación, el lazo no puede explicar que esté ahí, así, y entonces es como si estuviera en medio de dos fuerzas de gravedad, y ahí la señalamos: la fuerza gravitacional del cielo, que nos jala hacia arriba, por así decir, y la fuerza gravitacional de la tierra, que nos sitúa y nos jala hacia abajo. Aun si queremos subir y volar, es muy fuerte la gravitación terrestre y normalmente nos tiene en el suelo, no podemos volar. Algunos seres lo logran, las aves que vuelan, pero aún así no permanentemente, necesitan regresar a la gravitación terrestre, a la natural en la Tierra. Pero pensemos en estas dos gravitaciones de inicio, pensemos en cuál estamos o en cuál queremos estar, o veamos si hay que elegir una de ellas, o tal vez vayamos empezando a comprender que este personaje, este colgado, en cierto modo, y esa es la razón de su postura, ha decidido estar en ambas gravitaciones, en ambas fuerzas. Quiere y es atraído por ambas fuerzas, la del cielo y la de la tierra. Lo cual, pues, ya a estas alturas de nuestro curso, pues para todos será seguramente la sensación, al menos en cuanto empiezo a proponérselas, porque somos precisamente como servidores integrales, como sanadores integrales, personas que están en ese sol en medio que une las polaridades o las dualidades representadas por nuestros dos árboles. Ahora nuestros dos árboles serían como el cielo y la tierra. ¿En dónde yo me he de colocar?, dice el servidor, el sanador. Pues tal vez no es la elección de estar con Dios como muy bonito en el paraíso, olvidándose, por así decir, de aquellos a quienes desearía amar y servir y que todavía no están con Él en la conexión y en el fuego de Dios. O habrá quienes digan: no, yo estoy con la tierra y con mis hermanos porque tengo que servirlos, pero olvidándose de que pues es canal de lo alto y de lo de arriba, y que entonces también sería una decisión unilateral estar en este otro solo lugar. El colgado representa pues el esfuerzo y la decisión en cada uno de nosotros, servidores integrales, de
estar en medio de las dos grandes fuerzas, la divina y la humana. Por eso, en la Biblia al menos, y en las espiritualidades en general, se puede mencionar el término hijos de este mundo, y lo señala frecuente la Biblia, refiriéndose a quienes están como más apegados a la tierra. Y le llaman también hijos de la luz a aquellos que sienten una atracción y un apego muy fuerte hacia Dios y hacia las cosas del hogar. Hijos de la luz. O también, cuando se habla de carne y de espíritu, bueno, hay una fuerza carnal, terrenal, que nos ata a las cosas de la tierra, a sus bellezas y a sus disfrutes, porque en ambos polos hay belleza, hay unidad, verdad, bondad y belleza. Atraen ambas cosas. Y entonces muchas veces el hombre carnal se contenta exclusivamente con las cosas de la carne y de la tierra. Y hay también el hombre espiritual que desprecia las cosas de la carne y de la tierra, como si no les considerara también creación de Dios, una buena, verdadera. Recuerden la exclamación de Adán, y que en uno de nuestros temas, el de gracias a la vida, hacíamos ver que en cierto modo era la misma exclamación de Dios cuando crea a la tierra y al ser humano, como si dijera, esta sí, refiriéndose a la tierra, este sí, refiriéndose a Adán, esta sí, refiriéndose a Eva, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, Dios enamorándose de la carne, de la tierra, de la vida. Él también, en cierto modo, hemos de verlo ahí en la lámina del colgado. Y cómo no hemos de verlo si de alguna forma también representa al crucificado, al Hijo de Dios encarnado, que queda como suspendido a través de la cruz entre el cielo y la tierra. Es Dios mismo el que tiene un amor total, tanto por la tierra como por el cielo, por lo de arriba como por lo de abajo. Dos gravitaciones pues, pero también de otro modo dicho, es en Dios, arriba, o en el príncipe de este mundo, o la serpiente que aparece en los textos bíblicos. Ya es una situación un poco más compleja y tensa y difícil. Es como decir pues que también de alguna forma el servidor, el sanador, ha de estar en la tensión entre el bien y el mal, tal vez comprendiendo, como hemos dicho en otros temas, que todo es uno, todo es bueno, todo es verdadero y todo es bello, y entonces tanto la enfermedad como el mal, como incluso lo demoníaco, son apariencias. Son modos de hacernos crecer, de avanzar, de sanar profundamente, de evolucionar. Pero todo tiene sentido divino, todo es creación de Dios, todo está bien, dicen los mismos, todo es Dios, dicen también los seres profundamente espirituales. Así que aún lo demoníaco tiene una función, como hemos hablado de Satán, de Satanás, cuando delante de la visión de Job aparece en el cielo como uno de los servidores de Dios, al lado suyo, como quien le sirve y cuya función, aunque sea dolorosa y nadie querramos ser servidos por ese ángel especial, ese ángel maléfico, también ángel de luz, se le llama Lucifer, quiere decir el que lleva la luz, pero es otra clase de luz. Hay un servicio, y entonces no debemos negar que hay en nosotros sombras o demonios interiores que también, a los que también tenemos que ver, escuchar y abrazar para ser sanos. Y también una sed material y una sed espiritual. Estamos como en la agonía de esas dos gravitaciones que nos rodean. Y pensemos en estos dos colgados, por así decirlo. Colgados porque son dos santos que
pues por sus propias reflexiones escritas y por lo que otros veían, fueron dos seres que expresaron de alguna forma esto que estamos explicando. Seres que ya no querían estar en la tierra, amando tanto a su Señor, a su Dios, y entonces se elevaban, levitaban. Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Incluso se habla en particular de este episodio en donde están platicando el sacerdote con ella y están separados por una ventana con barrotes, es decir, era frecuentemente muy cuidadoso las relaciones entre los seres humanos, especialmente consagrados, y ni siquiera un sacerdote a veces podía estar muy cerca de una monja, o al revés, como señalando este esfuerzo por la unidad con su Dios, con su único Señor. Pero están platicando, están hablando de las cosas espirituales, creo que hablando del misterio de la Trinidad, disertando estos dos grandes genios, también de la inteligencia, como seres geniales del corazón y de las decisiones, ambos creando órdenes maravillosas que existen aún hoy en el mundo. Y están tan embebidos, tan arrobados en su plática, que empiezan, sin proponérselo, como si Dios los jalara, los colgara de su corazón. Y acá vemos a una monjita testigo, que por eso digo, a veces había testimonios de esto. A lo mejor aquí hay que recordar a otros santos. Hay un famoso San Cupertino que se volaba y lo veía mucha gente. Así que hay testimonios de colgados en muchas espiritualidades, en muchas filosofías esotéricas. Es un fenómeno, pues, que no debemos dejar de pensar, que tiene su realismo, y lo que importa pues, es que tenga un significado especial también para nosotros. Porque Jesús mismo, por así decir, fue uno de estos que expresaron en su vida terrena de amor y de servicio, expresaron esta manera de suspenderse entre el cielo y la tierra. Cuando se camina sobre el agua, pues es parecido, porque el agua realmente no tiene la fuerza de la tierra para sostener. Y dice el texto de Juan: ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Como si hoy esta lámina del colgado nos dijera: soy yo, no tengan miedo. Dios lo dice. No está mal vivir estas experiencias. No exactamente las físicas, que alguien tuviera alguna ansiedad por ver qué se siente eso, eso no tendría sentido. Es la representación, la suspensión, este amor profundo y total por el cielo y por la tierra. Y dice Jesús: soy yo, no tengas miedo. Y cuando tú te colocas también así, delante de tus pacientes, de tus enfermos, de la gente a quien amas y sirves, entonces tu actitud de colgado ha de ser: soy yo, no tengas miedo. Y es que hemos de reconocer, los servidores integrales, que precisamente porque nos empieza a ocurrir, aún sin demasiada voluntad de nuestra parte, nos empieza a ocurrir que somos raros, somos diferentes, y la gente a veces se siente un poco, no sé si decir asustada o demasiado respetuosa de nosotros, porque percibe, sin poder expresar qué es lo que percibe, como si estuviéramos volando, como si estuviésemos en otra esfera, con otro pensamiento, con otro corazón y con otro modo de hacer las cosas. Por eso se sorprenden en una consulta mental, tan solo de nuestra escucha.
de la atención con que estamos mirándoles y amándoles. Sienten nuestro amor. Pero hay sentimientos encontrados también. No saben qué pensar, no saben qué sentir de nosotros. Hay también cierto rechazo. Es el espejo, pues, que se ve la propia persona en nosotros y le da miedo. En cierto modo, nuestros pacientes de cualquier tipo, hablamos también de los hijos, pues, y de las parejas en ese sentido del amor-servicio, no de la medicina en particular, pero todo englóbenlo. El paciente delante de nosotros, hablo ahora expresamente en este momento más del médico sanador que tiene un paciente enfrente. Ese paciente, se lo diga claramente o no en la cabeza, siente miedo de que sanar le llegue a convertir en alguien raro como el que tiene enfrente. Porque bueno, por un lado le sorprende su actitud, su palabra, su amor, no sé qué magia perciben en nosotros siempre en la consulta. Y para no entrar en problemas de vanidades y soberbias, recordemos que somos canales. Si así ocurre, no es porque así seamos en la vida común. Normalmente no es así en la vida común. Pero siendo médicos de alguien, en ese momento como si nos pusiéramos una vestidura y un gorrito que nos hace ser canales de Dios. Y eso es lo que perciben las personas cuando estamos dando una consulta. Y entonces por un lado les atrae, les gusta, se sienten bien, pero hay otra parte que dicen, como que perciben que hay un sufrimiento en ese médico, en ese sanador o sanadora, que es parte de su honda salud. Es decir, perciben en nosotros salud, pero al mismo tiempo mucho dolor, mucha enfermedad y mucho sufrimiento. Nos perciben en cierto modo como el crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra. Y entonces es lo que les atemoriza de nosotros, o les aleja. Yo no dudo que incluso muchos dejan la consulta porque les aterra sanar. Les aterra. No quieren, porque perciben que para esa salud que admiran se necesita batallas fuertes, duras, difíciles, grandiosas y hermosas, pero no lo saben. Hay algo que les aleja de la consulta, de este sanador o sanadora en particular. O hay una distancia, aunque sea no clara, en la que no se abandonan totalmente a las fuerzas de la sanación que tienen enfrente. Y pues le dan vueltitas a las cosas. Y no dicen todo, y empiezan a no hacer tareas o trabajos que se les proponen, y están pero no están en el proceso de sanación. Nosotros lo percibimos con mucho dolor, que es parte de lo que descubren cuando nosotros en una segunda, tercera o más consultas vemos que no hay avance. Y mucho percibimos tiene que ver con que el paciente pareciera no querer ese avance. No quiere sanar. No quiere ser como Dios. Y Dios es lo que quiere. En el ejemplo de su Hijo, Jesús, Él quisiera que todos sus hijos se hicieran como Jesús. Pero eso implica trabajo, esfuerzo. Y por eso tienen miedo. Así también está expresado cuando Jesús llega con toda su belleza espiritual, humana, y viene y sale de la nada caminando en las aguas. Por un lado les va a decir qué maravilla, y lo reconocen, es el maestro, pero al mismo tiempo les da miedo. Es como si lo quisieran mejor en la tierra, igual que yo, Jesús, en la tierrita, por favor. No me vengas con cosas raras, no me invites a procesos interiores de los que no me siento capaz ni quiero. Así estoy bien. Y Pedro y los demás se aterran, y él lo percibe, como lo percibimos los sanadores. A mí me duele mucho que luego percibo sentimientos de miedo hacia mí, y es inevitable en algunos casos.
no sé si en muchos casos o en todos los casos en algún momento. Somos señal de contradicción. Y entonces Jesús lo percibe y pues les dice: no tengan miedo. Como tenemos que decirlo en la consulta cuando medio percibimos estas cosas. No se preocupen, no tengan miedo, va a estar bien. Yo no lo voy a juzgar. Tienen miedo porque luego sienten el juicio suyo reflejado en nosotros. Entonces tenemos que decirles eso cuando lo percibimos, pues porque no hacemos eso. Simplemente ven lo que otros hacen y piensan que nosotros también podemos hacer. No le voy a juzgar, no le voy a regañar, aún si no hace lo que yo le pido. Porque desde el primer momento de una consulta yo le dije: usted decide. Yo le recomiendo no tomar refresco, café o té, pero usted decide si lo hace. Y yo no voy a reprimirla por eso. A veces lo hacemos. Y bueno, hay que ser cuidadosos de precisamente no reflejar todavía más con actitudes así aquello de lo que huyen los enfermos, la gente que necesita nuestra ayuda. Lo mismo los educandos en una escuela, o al que se atiende por la palabra y por la psicología, o al que es espiritual y habla con alguien sobre las cosas de Dios. Tenemos que ser cuidadosos de no amenazar, de no regañar, etcétera, porque se complica más la experiencia de sanación con las personas. Señor, sálvame, dice Pedro, y al punto Jesús, extendiendo la mano, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Porque ya recordarán, la historia es que después, cuando ya se calman todos, le dice Pedro: haz que vaya a ti, es decir, déjame como tú caminar sobre las aguas, suspenderme entre el cielo y la tierra. Quiero ser como tú, quiero imitarte, mi Jesús. Algo así sintió y pensó, y era el más aventado de todos, pues, por eso se le ocurre. Y le dice Jesús: claro, ven. Y empieza a caminar. Así que otro ejemplo, no era nada más Santa Teresa ni San Juan, era San Pedro, pero que en aquel momento no era san para nada. Y sabemos que después lo negó cobardemente, y era un hombre con errores y con muchos problemas como cualquiera de nosotros, y como también lo era Santa Teresa antes de ser Santa Teresa, o San Juan antes de ser santo. Eran niños caprichosos, berrinchudos como todos, y no sabemos cuándo empezó a ocurrir esta decisión de ser colgados, es decir, estar también bajo la gravitación de Dios, que es lo que hace santos a los santos, o lo que hace seres especiales a los seres especiales, o lo que hace sanadores y servidores a quienes buscamos. Nunca se sabe en qué momento ocurre. Así que Pedro, ahora sí que demasiado aventado, antes de que esté listo, pues, que está bien, ojalá se aventaran al agua aunque medio se ahoguen, ustedes ya en la atención de los demás, en el servicio. Pero pues empieza a flaquear y se empieza a hundir, y Señor, sálvame, ya siente que se ahoga. Entonces pues Jesús le extiende la mano, lo salva, lo saca y le invita a tener fe, que en cierto modo es lo que suspende, lo que nos hace colgados entre el cielo y la tierra. Delante de nosotros un enfermo es lo mismo. En una primera consulta, o sobre todo en las que siguen, puede decir: ayúdeme, es que no puedo, lo que me pide no puedo. Nos lo dicen de esa forma, aunque tenga otras expresiones. Cuando les decimos: oiga, y me hizo los tests, o me hizo tal tarea, no, se me olvidó. Si es como decirte: no puedo. En el fondo es eso. ¿Quién viene y paga una consulta y luego tú le dices que tiene que hacer cosas para que funcione la consulta y no hace esas cosas? Más si le das a leer un texto, un libro, ver un video.
y no lo hacen. Entonces nos están señalando algo parecido a lo que ocurría con Pedro. Y de todos modos hay que extender la mano y seguir intentando. Vean pues, los ejemplos pueden ser muy simples o tal vez no muy adecuados a su propia situación, pero ustedes traduzcan para que estas meditaciones tengan mucha bendición para ustedes. A este arcano pues del colgado, muchas de las reflexiones de los tarotistas le llaman precisamente el arcano de la fe. Así que tengámoslo presente. Ahora que hemos escuchado de Jesús diciéndole a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Está como diciendo Jesús: se necesita fe para ser como el colgado, para caminar sobre las aguas. Y también hemos escuchado al principio del pasaje con el que comenzamos, acerca de pondrán las manos sobre los enfermos. Comienza diciendo: y estas señales les ocurrirán a los que crean, hablando de fe. Por eso es que es importante y tiene que ver este arcano con lo que estamos hablando, que no es más que esta promesa y petición de Dios acerca de que les impongamos las manos a nuestros enfermos y a todos aquellos a quienes amamos y servimos. Y el arcano de la fe, pues. Pero no dejemos de ver que aquí hay esperanza y que aquí hay amor. Donde hay fe, hay esperanza y hay amor, igual que al revés. Pero concentrémonos sobre todo en esta fe. Ahí está, lo que les decía, repitiéndolo: estas señales acompañarán a los que crean. Y aprovechando nuestro español, porque no en todas las lenguas será lo mismo, pero aquí en español, crean se refiere al verbo creer y también podría referirse al verbo crear. Y como en la visión analógica todo nos es útil, entonces aprovechemos que nuestro lenguaje es como si también Jesús nos dijera: estas señales acompañarán a los que se decidan a crear algo. Salud en este caso, o arte en los servidores a través del arte, o poder de la palabra en los educadores o en los psicólogos, o trabajo espiritual, oración, culto para los servidores sacerdotes. Creer y crear. La fe entonces es la que nos hace capaz de descubrir estos dos centros de gravitación que ocurren al mismo tiempo. Solo la fe puede hacernos descubrir entonces que hay una fuerza de atracción divina. Los que se llaman ateos o se dicen ateos, precisamente lo que ocurre es que no tienen fe. Y entonces no son conscientes y por tanto no deciden con libertad ser atraídos también por la gravitación superior, la divina. Y conste que digo ateos en un sentido muy literal, pero también hemos dicho aquí, ahora lo recuerdo, que hay personas que se dicen ateas, pero son muy espirituales. Es decir, rechazan a un Dios en particular o a una religión en particular, pero son seres espirituales en el sentido de que tienen valores, en realidad tienen fe, esperanza y amor, cuando menos expresada en la vida, en los demás, en sí mismos, y porque sin darse cuenta sí son conscientes y buscan las cosas de arriba. Así que ojo con juzgar en ese sentido. Solo digo que sí hay, aunque sean unas pocas personas, que pueden decidir directamente apartarse de las fuerzas de arriba, y entonces son las personas que realmente no tienen fe y que luego son demasiado del todo. Dicho de otro modo, ahora con estos términos que ya conocemos, entropía y negentropía, recuerden que hay una fuerza que nos echa para abajo. Esa es la entropía. Incluso en ciencia se dice mucho que todo termina por destruirse, por acabar, por terminar. Pero cada vez más se habla, no solo en la ciencia, sino en otras disciplinas, de la negentropía, como una fuerza que empuja hacia arriba
diríamos ahora a propósito de la gravitación del colgado, que jala hacia arriba. Es lo que también llamamos bipolaridad. Las personas bipolares, es que hoy está muy de moda la enfermedad bipolar. Y yo normalmente digo, sobre todo si algún paciente me lo expresa en la consulta, les digo casi siempre, yo también soy bipolar. Todos somos bipolares, voy explicándoles. No tenemos que asustarnos de eso. En todo caso, hay que empujar a no estar separadas nuestras polaridades, bipolaridades, sino unificar. Entonces todos tenemos fuerzas que tienden a tumbarnos y fuerzas que tienden a elevarnos. En ese sentido somos bipolares. De repente estamos de mal humor. Bueno, es una fuerza entrópica. Nos tira para abajo y tira a los demás para abajo. Pero eso somos. ¿Por qué rechazar lo que somos? Eso también es una fuerza. Y puede ser bella para los demás y para nosotros. Pero también tenemos fuerzas que nos empujan para arriba cuando estamos de buen humor. Los falsos médicos, falsos psicólogos o falsos sacerdotes pretenden que estemos todo el tiempo de buenas, aunque sea con pastillas. Eso es negar nuestro ser humano. Eso es cortarnos. Eso es forzar algo que solo viene de las fuerzas de arriba. El que dice drogado, que está de maravillas, que está en el cielo, que está con Dios, es por algo artificial, no es realmente un don de Dios, y después se paga el precio cuando viene la cruda por el alcoholismo o la drogadicción. No es realmente Dios el que te abrazaba en esos delirios o alucinaciones provocadas por las drogas. Pero somos bipolares. Y simplemente ojalá entendamos que tal vez si estamos enfermos es porque no hemos decidido estar o ser como el colgado. El enfermo que está delante de nosotros, que se asusta de que percibe que tal vez la salud a la que le invitamos es una salud como demasiado alta para sus pretensiones, que no quiere ser ni genio, ni héroe, ni santo, que no quiere ser tan sano como para decidir servir a los demás y ayudar a los demás. ¿Qué sucede? Pues que se polariza, deja de ser bipolar, y cuando aparentemente estar acá en la tierra tranquilito, comiendo, durmiendo a gusto, comiendo sabroso, todas las cosas bonitas que tiene la naturaleza y la tierra, empieza a sentirse mal, enfermo y triste, porque no es eso lo que somos. Somos también cielo, somos también Dios, somos espíritus encarnados. Recuerden nuestra antropología, no solo somos carne, pues, y por eso no nos contenta la sola carne. Somos seres espirituales, profundamente espirituales todos, y no descansará nuestro corazón, como decía San Agustín, hasta que nuestra parte, esa polaridad nuestra, descanse en Dios, en el de arriba. Así que de repente nos duele que nuestros pacientes nos rechacen por lo que proponemos. A mí me duele estas clases, porque siento que les propongo cosas siempre como muy elevadas, dirán muchos, sentirán cosas como irreales, como si les estuviera yo proponiendo imposibles, sueños imposibles y estrellas inalcanzables. Y en cierto modo es así, pero no las considero imposibles ni inalcanzables. Es más, si estamos enfermos, si ustedes necesitan la formación que aquí se les da y están por eso aquí, es que reconocen, si no ya hubieran huido, que lo que aquí ocurre, que lo que aquí decimos y meditamos es exactamente lo que les hace falta para hacer lo que quieren en la vida, para amar y servir, para ser verdaderos servidores íntegros.